Eso. Listo, mis hermanos. Entonces estamos aquí en nuestra última lección de Primera de Pedro. Podríamos pasar, como he dicho anteriormente, un año si se quiere o más en esta corta carta, mirando detalle por detalle. Pero en nuestro corto tiempo creo que hemos avanzado. Hoy vamos a continuar el capítulo 3 y estaremos abarcando, tal vez no todo, pero parte de las lecciones 6 al 8 del material de este libro que escribió nuestro hermano Ken Fleming y que creo que ha sido de gran bendición para nosotros. Entonces, vamos a continuar. Hace 8 días hablamos sobre la obra de Cristo en los capítulos 1 y 2. No sé si pudieron hacer la tarea. Este sería el capítulo 1, el capítulo 2. Hoy ya estamos en el capítulo 3 y hay varias cosas bien interesantes que veremos acá, como el hecho de que Cristo debe ser santificado como Señor, o que nuestra conducta como cristianos refleja a Cristo en el versículo 16. En el 18 aprendemos de Cristo que Él murió por los pecados una sola vez, que es llamado el justo, que es Cristo quien nos lleva a Dios, que murió físicamente, es decir, en la carne, pero que fue vivificado en espíritu. También vemos en el versículo 19 que fue y predicó a los espíritus encarcelados, que veremos más adelante, y que su resurrección nos da una buena conciencia. También en el 22 que está a la diestra de Dios y que a sus pies ha sometido o se le ha sido sometido a ángeles, autoridades y potestades. Veremos un poquito más de eso como tal. Ahorita también tomaremos un tiempito para responder estas preguntas que les dejé. Si usted quiere, puede ir poniendo sus respuestas en el chat. Algunos ya me mandaron algunas respuestas a mi WhatsApp también. No sé si el hermano Julián recibió alguna respuesta, pero si usted la tiene y dijo, yo hice la tarea, entonces mándela en este momento mientras comenzamos o a medida que lo hacemos por el chat. ¿Listo? También, si tiene alguna pregunta sobre Primera de Pedro, puede guardarla porque vamos a tomar un tiempito ahorita al final para escuchar sus preguntas. ¿Ok? Sea cual sea, pero obviamente tiene que ser de Primera de Pedro. ¿Listo? Entonces, a la luz de esto, vamos a comenzar entonces donde lo dejamos la vez pasada, retomar un poco lo que dejamos la vez pasada. Estábamos viendo el contexto de Primera de Pedro 3 7 al 12 que son como esa puesta en práctica del Evangelio a la luz de los sufrimientos de Cristo, aquel que cuando eh, le infligían dolor no respondía igual, no se vengaba, no devolvía mal por mal, sino que encomendaba su causa al Padre, ¿verdad? Y a la luz de eso, entonces el capítulo 3 comenzó con deberes, hablándole primeramente a las mujeres sobre su deber de someterse. Y luego más adelante en el versículo 7 dice ese igualmente, hablando a los hombres sobre la necesidad de igualmente tener en cuenta lo que ya se había hablado al final del capítulo 2. Y continúa esta porción hablando sobre el versículo, aquí tenemos el versículo 8, voy a marcarlo. Wow. Dice, en conclusión, sean todos, ¿verdad? Y este todos nos referíamos al capítulo 2 donde empieza hablando a siervos, ahora habló a mujeres o esposas y ahora habló a hombres. Entonces, sean todos, es todos los cristianos, pero específicamente en el contexto, eh, hombres, mujeres, trabajadores, amos, hijos, padres, de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Y acá en el 9 va a retomar la idea, como lo veíamos la vez pasada, de Cristo, no devolver mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendecir. Y básicamente eso es, hermanos, el ejemplo de Cristo. Y acá pues retomamos realmente esa idea que es muy importante. Ok,
A la luz de esto, entonces, vamos a mirar esta porción del 13 al 17. No pasaremos mucho tiempo en ella, pero miremos un poquito qué dicen estos versículos. Dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si muestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, importante esto, sufrir por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Bien, interesantemente, acá van a venir algunas órdenes, pero también va a conectar con lo que ya habíamos visto. Básicamente, el contexto vuelve a surgir acá. Estábamos en un contexto de persecución. Recordemos que Pedro está hablándole a expatriados, personas que han sido expulsadas de su país, personas que estaban atravesando por momentos muy difíciles. Y acá él va a retomar el tema de sufrir aún haciendo lo bueno. Sufrir aún haciendo lo bueno. Entonces, en el versículo 13 nos va a decir que normalmente, esa es una pregunta retórica, normalmente cuando uno hace lo bueno, no hay personas que quieren hacerle daño, ¿cierto? ¿Quién tiene más enemigos? ¿Alguien que hace las cosas correctamente o alguien que está en contra de la ley, hace negocios turbios, eh, tiene enfrentamientos con otras personas? Pues normalmente va a tener menos enemigos aquel que hace lo bueno, ¿verdad? Pero aún en este caso, y acá está el pero aún cuando usted haga lo bueno, aún cuando haya una situación en la que usted busque hacer el bien, pero aún sufra, y dice acá, por causa de la justicia, entonces la buena noticia es, dichoso eres. Eres dichoso, eres feliz, te debes regocijar, te debes gozar, no debes considerarlo como una maldición de parte de Dios. ¿Por qué Dios estás en contra mío? Estoy tratando de obedecerte y mira, me traes más aflicción. No, no, no. Debes sentirte dichoso, orgulloso, a la luz del ejemplo de Cristo. Muy bien. Y acá nos invita a no, entonces, no tengan miedo. Esa es una orden. Por temor a ellos, ni se turben. Otra orden. Acá luego dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Otra orden. Estando siempre preparados para presentar defensas de todo el que les demande razón de la esperanza. Pero háganlo. Este háganlo es qué? Presentar defensa, ¿verdad? Presentar defensa. Pues, con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sean calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pero es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y acá retoma nuevamente la idea, padecer por hacer qué? El bien, que por hacer el mal. Entonces, vemos, hermanos, que acá nuevamente el tema más importante es realmente el tema de sufrir. El tema más importante si hiciéramos un resumen de Pedro, si en una frase pudieras resumir a Primera de Pedro, ¿cómo lo harías? Bueno, si me preguntan a mí, yo diría que estamos llamados o somos invitados, podemos usar la palabra llamados o invitados, a sufrir, y utilicemos las palabras del versículo 14, por causa de la justicia a la luz del sufrimiento de Cristo. Para mí ese sería el resumen de Primera de Pedro. La invitación que Dios nos hace a sufrir aún haciendo lo bueno o por causa de la justicia, pero a la luz de que Cristo ha sufrido igual. Sin el ejemplo de Cristo, este libro no tendría sentido, como ya lo hemos hablado.
No tendría sentido porque no seríamos capaces, no encontraríamos la motivación, el ejemplo, la suficiente capacidad para llevarlo a cabo. Pero a la luz de que Cristo lo ha llevado a cabo, de que Cristo lo ha hecho, bueno, entonces podemos realmente ser dichosos, aún sufriendo, ser dichosos, aún, como se dice coloquialmente, llevando el bulto, pero porque Cristo también lo hizo y nos dejó ejemplo. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Solamente a modo de acotación, me gusta el versículo 15 cuando dice santifiquen a Cristo el Señor en sus corazones. Y voy a leer la cita de la página 41 de nuestro material, perdón, 51. Y el autor, Ken am, Fleming, nos dice lo siguiente: santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones consiste en tratarlo a Él como santo y sagrado en el núcleo de nuestro ser. Es reconocer a Cristo en el control de nuestras vidas y nuestras circunstancias. Pongan cuidado a esas palabras a la luz de lo que se ha dicho antes y después. El control de nuestras vidas y nuestras circunstancias. Cuando lo establecemos como soberano en nuestros corazones, no necesitamos vivir temiendo las circunstancias. En un sentido positivo, conscientemente cedemos ante Él o nos rendimos ante Él. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos debe ser colocado deliberadamente bajo su control. Por supuesto, entronizar al Señor Jesucristo en nuestro corazón significa que nuestro yo debe ser quitado del trono. Wow, hermanos, qué palabras. Leía yo esas palabras en el material y realmente me movía porque la pregunta es, ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos miedo? Sea a personas, sea a circunstancias. ¿Por qué le tenemos miedo al sufrimiento? Yo creo que los cristianos, si somos muy honestos, nos da miedo sufrir, ¿no? No sé tú, pero a mí sí. Nos da miedo que se nos vaya la salud, que vengan momentos de crisis económica, que vengan momentos de persecución, de crítica, de que perdamos nuestra reputación, de que perdamos a un ser querido. Realmente yo creo que hay temor en nosotros. Pero si santificamos a Cristo, como dice el autor, si entronamos a Cristo en nuestro corazón, si Él ocupa el primer lugar, yo creo que ese temor se desvanece. Yo creo que ese temor se empieza como a ser más pequeño, porque Dios lo está controlando todo. Y Él está diciéndonos como, no importa las circunstancias, yo sigo en el trono. No importa lo malo que esté pasando, yo sigo siendo bueno. Y eso me lleva como uf, a dar un respiro, ¿no? Como a recordar que no todo está perdido. Bien, vamos a pasar a al siguiente parrafito. Bueno, aquí en estos versículos había una cita de Isaías 8, 12 y 13, y me gusta esta cita porque habla bueno, leámosla. No digan ustedes es conspiración a todo lo que el pueblo llama conspiración, ni teman a lo que ellos temen, ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo o santificar. Sea Él su temor y sea Él su terror. Entonces es bien interesante porque acá habla de no temerle a ellos, de no turbarse por el sufrimiento o aún por las personas que lo hacen sufrir. Pero si hay alguien que debe ser temido, si hay alguien que debe ser reverenciado, es el Señor. Y cuando habla de Él, está hablando de Cristo, porque básicamente Pedro lo toma y lo interpreta, acá llamado el Señor de los ejércitos. Este es Dios, ¿verdad? Pero Pedro lo aplica al Señor Jesucristo y dice, a Él debe entonces, a este Señor, a Cristo, debemos tener por santo, es decir, santificar en nuestros corazones. Y a Él debemos temer, no a las circunstancias, no a los problemas, no a lo que pueda suceder. Si hay alguien que debe ser temido, es Él, no.
no lo demás. Bien, versículos 18 al 22. Y aquí vamos a entrar en una porción bien, bien interesante y creo que bien estimulante para nuestro debate. Am, esta porción en particular fue el único fragmento en el que discrepo con la opinión de nuestro escritor, Ken Fleming. No porque él esté equivocado ni nada, sino porque es una porción bien, bien complicada y bueno, vamos a mirarla un poquito. Dice, porque también Cristo, pero también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto, Cristo, en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaban los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y vamos a hacer un paré así, ahí, perdón, y ahorita vamos a abarcar los versículos 21 y 22. Por ahora entonces, pensar en estos versículos, porque también Cristo murió por los pecados. Recordemos que la porción anterior está hablando de que es la voluntad de Dios padecer por hacer el bien, ¿verdad? Como lo vimos aquí y aquí arribita, por causa de la justicia. Y nuevamente, como ya lo había dicho al final del capítulo 2, nuevamente va a retomar la idea de quién. Pues de Cristo que, como dice este versículo, murió por los pecados, es decir, sufrió, padeció, fue muerto en la carne, literalmente su cuerpo fue muerto, no solamente parecía muerto en la cruz, sino que murió, literalmente su cuerpo murió, su corazón dejó de palpitar, su carne eh, murió, pero fue vivificado en el Espíritu, resucitado, ¿verdad? No sería dejado allí en la tumba para siempre, sino que Dios mismo se encargaría de resucitar. Y aquí está entonces el versículo 19 que nos dice, bueno, que introduce uno de los pasajes más, digámoslo así, un poco eh, enigmáticos de, de la Biblia. Personas Polémico como, para algunos. para algunos, bueno, es verdad, tal vez a otros lo tengan más claro, pero varias personas han dicho que es uno de los pasajes más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento. Entonces son palabras bien, bien interesantes. Entonces acá dice que él fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaban los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Entonces, acá la pregunta es, ¿quiénes son? O una de las preguntas, de las tantas preguntas que nos podríamos hacer, es, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Verdad? Dice que Cristo en el Espíritu fue y predicó eh, a los espíritus encarcelados. Entonces, otra pregunta es, ¿cuándo fue? Acá dice fue y aquí dice predicó. Y otra pregunta es, ¿qué predicó? ¿Verdad? Entonces, tenemos por lo menos tres preguntas en el pasaje y es cuándo, ¿verdad? Acá cuando dice que fue, entonces, ¿cuándo fue? ¿Qué predicó? ¿Y quiénes son estos espíritus, estos tales espíritus encarcelados? Bien, nuestro hermano Ken Fleming hace un muy buen trabajo en explicarnos eh, lo que él entiende, reconociendo que es un pasaje difícil de interpretar. No hay, no lo hacemos en un espíritu de contención o de decir que nuestro hermano está mal, sino realmente para mirar que es un pasaje bien complejo y también dar diferentes opciones de interpretación. Eso es bien importante clarificar. Entonces, la opción que él da es que los espíritus encarcelados, bueno, respondiendo a esta pregunta de la derecha, entonces, ¿quiénes son? Él los responde como ángeles caídos, ¿verdad? Y que respondiendo a la otra pregunta
predicó. Entonces, ¿qué predicó? Entonces, básicamente nuestro hermano dice que él les predicó sobre la victoria en la cruz, sobre eh, su triunfo logrado sobre el pecado y la muerte en la cruz y a través de su resurrección, literalmente. ¿Cuándo? Eh, bueno, no sé si el hermano, a ver, lo estoy leyendo acá. Sí, ujú, creo que el hermano no responde a esta pregunta puntualmente, pero tal vez la ubique eh, a esta de cuándo fue, pero la ubica tal vez entre el momento de su muerte, esos 3 días que pasaron hasta su resurrección, y no, él es muy claro y muy precavido en decir cuál fue el lugar, que también podríamos ponerlo aquí como otra pregunta, lugar, ¿cierto? Es decir, ¿dónde? ¿Dónde estaba Cristo cuando fue y proclamó? Es otra pregunta que podríamos hacernos, pues basado en esto. Y él es muy cuidadoso en decir, realmente la Biblia pues no es muy clara en decir dónde. Eh, Puede ser algún lugar entre los cielos, en los cielos donde Satanás y sus ángeles esperan hasta que sean arrojados, pero pues no se sabe con certeza. Entonces, esa es la posición que él muestra. Creo que es una posición bien viable a la luz de pues la interpretación del texto, a la luz de lo que muestra. Algo muy importante de clarificar nuevamente, hermanos, es que no es mi intención decir que él está equivocado y que yo tengo la razón, sino es proveerles a ustedes tal vez otra opción de interpretación que podría ser eh, a la luz del contexto, sin decir que yo estoy en lo correcto y él está equivocado, sino tal vez otra opción de lo que había en la mente de Pedro cuando lo escribió. Entonces, otra opción que podríamos considerar respondiendo a estas preguntas es que Cristo, bueno, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados? Podríamos tomarlo literalmente como seres humanos, personas. Entonces, porque dice, en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Entonces, acá hay una referencia de tiempo a los días de Noé. Entonces, básicamente, en los días de Noé, se nos dice en otros pasajes que Noé fue pregonero de Dios, que anunció, ¿verdad?, la salvación por medio de esta arca, la construyó, se tardó mucho, pero aún así hubo personas quienes rechazaron ese mensaje, se opusieron, se burlaron, hasta que ya no hubo pues más paciencia, como dice acá, la paciencia de Dios, y entonces sufrieron el juicio, ¿verdad? Entonces puede ser que este pasaje nos esté hablando de que realmente Cristo en espíritu fue y predicó a personas eh, encarceladas. Básicamente está diciendo que Cristo, su labor fue predicar a, como lo dice más o menos Lucas, capítulo 4 retomando la idea de Isaías 62, eh, cuando habla de que el Señor Jesús viene, abre el rollo y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar a los ciegos, a los cojos, pero también habla de aquellos que están prisioneros, ¿verdad? Encarcelados. Entonces se puede interpretar esta palabra espíritus encarcelados aún como personas, ¿verdad? Podría ser una opción. Am, y es bien interesante que en el contexto, en eh, 1:10, si ustedes lo buscan en ese, en sus Biblias, en 1 Pedro 1:10 dice acerca de esta salvación, hablando pues de la salvación de lo que estamos anunciando acá, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces, tranquilamente esto puede significar
que el Espíritu de Cristo, entonces Cristo, ¿verdad? Estaba en estos profetas y los profetas estaban buscando diligentemente, procurando saber, pero pues ellos estaban anunciando, ¿verdad? A personas sobre la salvación. Entonces es bien interesante que básicamente Cristo estaba en los profetas y esos profetas anunciaban y que anunciaban la salvación. Pues acá es bien interesante porque dice que en el Espíritu también fue predicó, entonces está Cristo, por así decirlo. Eh, Acá habla de los días de Noé, entonces tranquilamente Noé pudo haber sido ese profeta o uno de los profetas que tenía Pedro en mente. Y habla de pues ese anunciamiento y esa salvación, entonces dice, fue y predicó. Básicamente, hermanos, como digo, esa puede ser también una opción de interpretación, el hecho de que Cristo esté hablando y anunciando a personas, personas encarceladas, personas atadas, digámoslo así, espiritualmente en su pecado, eh, y él lo está haciendo a través de profetas, como en los días de Noé, ¿verdad? Entonces, este no es literalmente que él fue al infierno y allá proclamó a ángeles o algún lugar en el cielo donde están ángeles, sino que básicamente él vino y proclamó a personas encarceladas, así como como las hubo personas encarceladas y desobedientes en los tiempos de Noé y cuando Noé predicó a ellos, bueno, así mismo Cristo lo hizo. Am, y básicamente, pues esa también puede ser como una opción. ¿Listo? Ahora, entramos a la segunda parte del versículo que dice, esta, en el versículo, en la parte 21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes. Había una pregunta que les puse sobre el reto de interpretación de este versículo, porque habla de que el bautismo ahora los salva. Entonces, ¿en qué sentido? Podríamos poner aquí un símbolo de interrogación. ¿En qué sentido el bautismo salva? Porque eso es lo que dice el texto, ¿verdad? ¿Cómo entendemos esto? ¿Será que entonces a alguien que ya ha sido bautizado eso por el solo hecho de que derramen agua sobre él y se lleve a cabo el rito, ya ha salvado su alma? ¿O cómo entendemos esto? Bueno, acá nuevamente hay un reto de interpretación y es bien importante tener el contexto en mente y en cuenta, ah, para poder responder a esto. Ahora, el contexto inmediato de este versículo es la palabra y correspondiendo a esto. Entonces, dice, el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a eso, entonces, la pregunta lógica es, ¿qué es la palabra esto en el contexto? Y la respuesta sería lo inmediatamente anterior. Noé y el arca, toda esta parte del versículo, ¿verdad? Noé construyendo un arca donde se salvaron 8 personas. Entonces, am, una pregunta, ¿Noé se salvó por sus medios o qué fue lo que lo salvó? Obviamente fue Dios, ¿verdad? Porque Dios le dijo. Pero ¿cuál fue el instrumento que salvó a Noé del juicio que habría de caer y que cayó, de hecho, sobre el mundo entero? ¿Cuál fue el instrumento que Dios utilizó para salvar a Noé? Pueden La decirme. fe. Diría que la fe, sí. Ok, la fe, pero ¿la fe en qué? Simplemente él dijo, voy a tener fe en que Dios no me va a castigar, ¿o qué? La fe en Dios. Ok, El arca. correcto, el arca. La fe en Dios, pero manifestada en un acto visible, que era cuál, construya un arca, ¿verdad? Ahora, es bien interesante porque la Biblia nos dice que en ese tiempo no llovía.
o al menos no llovía de la misma manera que llueve hoy en día. Por lo tanto, era como inusual que alguien construyera un arca, como, no, viene un diluvio. Ay, qué exagerado, ¿verdad? Pero la fe de Noé le llevó ¿a qué? A creerle a Dios, a construir el Ujú. arca. ¿Qué pasa si Noé dice, sí, yo le creo a Dios, pero, ay, no, que nos vamos a poner a hacer arca? No, 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 qué pereza, venga, sigamos aquí cultivando nuestra comida y viviendo. Bueno, pues no se hubiera salvado. Entonces, el instrumento que Dios utilizó para salvar a Noé y a su familia, a 8 personas, fue ¿cuál? El arca, ¿verdad? Noé debía confiar en Dios, en que las palabras de Dios eran ciertas y depositar su fe en eso y construir el arca. Entonces, acá cuando el versículo 21 dice, y correspondiendo a esto, entonces acá hay algo muy importante porque hace una alusión a lo que viene diciendo. Y es que así como Noé se salvó por medio se salvó del agua, del juicio, por medio del arca, entonces el bautismo también nos salva a nosotros. Ahora, ¿el bautismo es la salvación como tal? ¿O es más bien el medio que Dios utiliza para demostrar que realmente hemos sido salvos? Porque mire lo interesante que dice el versículo, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Miren que es bien interesante porque el versículo no dice que el bautismo quita los pecados. De hecho, dice que ni siquiera el punto del bautismo es quitar la suciedad de la carne. Es decir, alguien no se mete en el agua para que salga limpio en su cuerpo. Hablando de la carne, no se refiere al pecado, sino a su cuerpo. Sino el bautismo es un símbolo de algo más grande. ¿Qué es algo más grande? Bueno, de la salvación de Cristo. Por eso es que es importante mirar. Simón, Sí, mi hermano, adelante. es lo mismo que lo de Noé. Si Noé no cree, no fundamenta el hacer el arca y obedecer a Dios, lo mismo es con ir a las aguas del bautismo. ¿Qué estamos Exacto, simbolizando así? El creer, el haber creído en Cristo, el haber creído a la exacto. obra de Dios. Esa es la manifestación de que nosotros creímos. Es la manifestación visible, correcto, mi hermano. Gracias por esa acotación. El bautismo salva, no en el sentido de que tenga un poder para salvar, no en el sentido de que el bautismo como tal tenga el poder para quitar pecados, sino en el sentido visible de que ya Dios ha hecho la obra en nuestros corazones, de que ya hemos puesto la fe en Cristo, de que como dice el versículo 18, que es muy importante, Cristo murió ¿por qué? Por los pecados. Él sí murió por los pecados. Y miren lo que dice el siguiente, la parte del versículo. ¿Para llevarnos a quién? A Dios. Entonces, ¿el bautismo es lo que nos lleva a Dios? ¿El bautismo es lo que quita los pecados? Claro que no. Es Cristo que murió por los pecados. Es Cristo que nos lleva a Dios. Es Cristo que murió y fue resucitado. Pero el Hermano, el bautismo lo que bautismo es una hace es, confesión pública de fe. exacto, el bautismo Nos, es o la sea, confesión yo he pública de conocido la fe. personas que se han hecho bautizar y nunca han vuelto a la iglesia. Ajá, exacto. De hecho, Entonces, están en el mundo y dan mal testimonio, ¿no? A veces eso es algo triste. Personas se bautizan y dan un mal testimonio y uno dice, pero ¿esta persona fue salva o no fue salva? Pues según este versículo, debería haber una relación muy estrecha entre el bautismo y la salvación. No porque el bautismo salve nuevamente, y quiero reiterar en esto, sino porque es una evidencia externa de un acto de obediencia. Eh, y me gusta lo que dice la parte B del versículo cuando dice, como una petición a Dios de una buena conciencia. Wow, hermanos. Wow. Y el versículo remata diciendo, mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues básicamente el bautismo es una apelación o una petición. Es bien interesante, la Reina Valera lo traduce como, estamos en el 3:21. Acá lo tengo. Como una aspiración, ¿verdad? Entonces, a través del bautismo, lo que hacemos no es salvarnos, sino le estamos pidiendo a Dios, Dios, permíteme vivir a la luz de lo que tú me mandas a vivir. Permíteme vivir mi vida
en una buena conciencia. Y es bien interesante que esa palabra buena conciencia ya ha aparecido en el texto antes. Mm, bueno, no lo tengo aquí en este momento, pero si ustedes miran, esa palabra buena conciencia ha aparecido antes. Y de hecho creo que va a aparecer también en el capítulo 4. Entonces, esa es bien interesante porque es una petición a Dios, un acto público, pero que se hace como una petición a Dios, diciéndole, Dios, quiero vivir a la altura de tus estándares. Quiero vivir a la altura de lo que tú me dices que debo vivir. No quiero vivir como vivía antes, sino realmente como tú quieres que viva. Y todo esto es a la luz de ¿qué? De la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo, si Cristo no hubiera muerto, entonces no hay salvación. No hay petición a Dios para que pueda vivir correctamente, ¿no? No hay nada. No está el fundamento para la salvación, no hay el fundamento para nada. Si Cristo no muere por nuestros pecados, pues no hay limpieza de pecados. Mucho menos un agua derramada va a limpiarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Ya Pedro en el capítulo 1 ha dicho que no es con oro o plata que se limpian los pecados, ¿verdad? Sino con qué? Con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, nuevamente, cuando alguien tome estos versículos tipo fuera de contexto y le diga, no, vea, es que el bautismo sí salva, usted lo tiene que llevar a través de todo lo que ya Pedro ha dicho. Por eso es que es muy, muy difícil pensar que Pedro va a hablar de Cristo y va a hablar de su obra y va a decir solo Él salva y luego va a lanzarnos un versículo y decir, no, no, tranquilo, si usted se bautiza ya está salvo. Como diciendo, tienes que mirar a todo esto y después dice, no, no, quite eso y diga, solo si se bautiza está salvo. No, no, eso no es lo que quiere decir. Realmente lo que quiere decir es que el bautismo es una expresión externa de la fe y de la obra que Dios ha hecho, así como la construcción del arca fue una expresión externa de la fe que ya tenía Noé y que lo llevó a salvarlo, ¿verdad? Fue salvo a través de esa arca. De hecho, por añadirle un poquito más, el arca es un tipo de Cristo. El arca es el medio que Dios utilizó para salvar a ese pequeño rebaño de 8 personas. Y por ende, entonces es un tipo de Cristo, de aquel que vendría a, a salvarnos de la ira venidera, como lo dice 1 Tesalonicenses 1:10. Ah, entonces, ese es Cristo. Y hablando de Cristo, él dice que Él está sentado a la diestra de Dios y que subió al cielo, ¿verdad? Resucitó, subió al cielo, entonces resurrección, ascensión, y que se le han sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Bien, bien interesante. Él está por encima de ángeles, de cualquier autoridad, de cualquier poder demoníaco. Él es el único que vive y reina. Bien, con eso entonces concluimos el capítulo 3. Vamos al capítulo 4 rápidamente, a ver qué tanto alcanzamos a hacer y luego recuerden, hermanos, les daré un tiempo para que hagan sus preguntas. No prometo responderlas todas, pero por lo menos que sea un tiempo de reflexionar en la palabra de Dios y que Él nos sea guiando. Muy bien, entonces, a la luz del capítulo 4 empieza con un por tanto. Recuerden que ya hemos hablado de este tipo de palabras y los hemos llamado, ¿cómo? Conectores. Y esos conectores, pues como indica su nombre, lo que hacen es conectar. Y en este conector en particular, y creo que había una pregunta por ahí en cuanto a esto, ¿qué se conecta? Bueno, acá este conector, digámoslo así, es explícito, porque nos va a decir las dos cosas que conectan. Entonces, por tanto, entonces, puesto que Cristo ha padecido en la carne, pues lo que va a conectar es, en primer lugar, el sufrimiento o el padecimiento de Cristo en la carne, ¿verdad? Y en segundo lugar, lo va a conectar con ¿qué? Con nuestra actitud o nuestra respuesta. Ármense también ustedes con el mismo propósito. En esta parte del versículo prefiero la, la versión Reina Valera, ya que dice en el capítulo 4, versículo 1,
ármense o armaos del mismo pensamiento. Esta palabra propósito puede ser propósito o sentimiento o pensamiento, pero creo que a la luz de lo que hemos visto sobre el corazón en las sesiones anteriores, creo que Pedro siempre va a empezar por ahí, va a empezar por lo que debemos saber en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento. Y de ahí eso baja al corazón, a los afectos y luego a las manos, a ponerlo en práctica. Entonces creo que me gusta, como dice la Reina Valera, es ármense o armaos del mismo pensamiento, del mismo, interesante. ¿El mismo de quién? Pues de Cristo, ¿no? Eh, pues quien ha padecido en la carne, y acá volvemos, y retoma el color, la cláusula número 1, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, ¿verdad? Entonces podríamos decir que este es otra vez 1, que el verde es 2, es decir, nuestra respuesta. Y acá en el versículo 2 vuelve al verde, para vivir en el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces todo esto es verde, todo esto es Dios, somos nosotros. Entonces, nuevamente, ¿qué se conecta? Cristo ha padecido en la carne, ese es el color azul. Cristo ha padecido en la carne y al hacerlo, terminó con el pecado. Entonces, Cristo vino, murió, padeció, pero su obra terminó con el pecado. Es bien interesante este verbo terminó con el pecado. Es un verbo que nos indica en el griego que ya fue una vez un punto en el pasado, una vez y para siempre. Ya él venció al pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre él. Entonces él vino, sufrió y venció al pecado. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros a la luz de eso? Ah, muy chévere, no, Cristo sí, no, yo sé que ya Cristo venció, es algo muy bonito, no, es que qué gran Salvador. Claro que sí, pero ¿será que hay alguna respuesta en mi vida a la luz de eso? ¿Será que yo debo sacudirme en mi manera de vivir a la luz de eso? Claro que sí, hermanos. Y eso es lo que quiero que hagamos mucho énfasis aquí. Entonces, ármense con el mismo propósito, es decir, mentalmente consideren eso. Cristo sufrió y venció el pecado. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiere Pedro que consideremos eso? Para vivir. Y acá quiero enfatizar, porque estamos hablando de la vida. Estamos hablando de que no solamente es cuando lleguemos al cielo, ¿no? Estamos hablando de algo que nos sirve de aquí hasta que nos muramos, hermanos. ¿Y qué es lo que debes saber de aquí hasta que te mueras? Que Cristo vino, sufrió y venció el pecado. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir el tiempo que te queda acá en esta tierra. Pueden ser 1, 2, 5, 10, 20, 30 años, 50 años a los más jóvenes, tal vez más. No para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Wow. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Es una pregunta que nos hacemos mucho los cristianos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Según este versículo, no es difícil saber la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es que puedas vivir el tiempo que tienes, no deleitándote en tus pasiones humanas, no deleitándote en el pecado, sino deleitándote en hacer lo que Dios quiere, porque Él mandó a su Hijo para vencer el pecado. Y su Hijo Cristo ha vencido el pecado. Entonces ya no tienes que deleitarte en el pecado, sino ya te puedes deleitar en Dios. Ya puedes hacer lo que Dios le agrada. ¿Y qué es lo que Dios le agrada? Bueno, sigamos leyendo. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que les agrada a los gentiles. Entonces, acá introduce el tema de, pongámoslo con este colorcito, este. Los gentiles. Entonces, ¿cómo son los gentiles? Andando en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, abominables idolatrías. Una pregunta. ¿Será que hoy en día existen
todos estos pecados. ¿Será que hoy en día todavía hay sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces, abominables idolatrías? ¿O solo eso era en el tiempo de Pedro? Mano, en Ya el hoy, sentido moral, esto es como la época de Noé. No hay diferencia. exacto, no hay diferencia, ¿verdad? El pecado siempre ha sido muy predecible. El pecado siempre ha sido pecaminoso. Y la gente que se deleita en el pecado siempre ha cometido los mismos pecados y más, pero la base es la misma. Entonces, correcto, es lo mismo. Ahora, es bien interesante porque acá retomamos la idea del color verde y es que, y en todo esto, versículo 4 se sorprenden de que ustedes no corren con ellos. Y Y acá desapercibido. está una cosa bien interesante. Sí, hermano, ibas a decir algo, Carlos. No, ok. Entonces, en el versículo 4 y en todo esto se sorprenden quiénes, quiénes, ah, acá, quiénes, los gentiles, ¿no? De que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Entonces, es bien interesante porque acá el sufrimiento es un escenario bien particular. Y es, las personas están pecando desenfrenadamente, te invitan y te dicen, ven, ven, deleítate en lujurias, borracheras, orgías, embriagueces, idolatría. Ven, ven, júntate a nosotros, ven, sé como nosotros. Ven, participemos de esto. Ven, corramos en esto. Ven, deleitémonos en esto. Entonces, el cristiano llega y se considera a Cristo, considera lo que ha hecho Cristo, que vino, sufrió y derrotó el pecado, y dice, no, 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 no. Yo tengo que vivir lo que me queda de tiempo agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, viviendo bien para Dios. Y entonces aquí entra este escenario raro donde bueno, tal vez no tan raro, pero donde esas personas que te invitaron y te decían, ven, ven, participa, ya te empiezan es a insultar, te empiezan es a atacar y te dicen, no, pero ¿cómo así? No seas tonto, ven, hazlo como nosotros. ¿Qué estás pensando? Vivir para Dios, eso es una ridiculez. Es tonto vivir para Dios. Es necio, la vida es corta, ven, deleítate. Y entonces empiezan a atacar al creyente, empiezan a hacerlo sufrir, empiezan a perseguirlo, empiezan a no solamente a tentarlo, no solamente que hacerlo caer para que sea como ellos, sino realmente a irse en su contra. Pero llega el versículo 5 y dice, pero, Ah, interesante, ¿no? Pero es un contraste entre esto y aquello. Pero ellos, los que hacen tales cosas, darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y acá Oiga, está bien, Simón, sí, hermano. y hay algo muy especial en esto, haciendo referencia a la manera como nosotros vivíamos desordenadamente, sí, que el principio de la acusación de las cosas que nosotros hacíamos, a lo contrario que hoy en día hacemos, desafortunadamente, sí se puede decir, en una mayoría es la misma familia. Mm, correcto, hermano. Esto puede ser la misma familia. Haciendo referencia al versículo 4, la misma familia es la que Sí, empieza a vernos como sus enemigos. total, total. Empiezan a insultarlo. Por ejemplo, algo tan sencillo, gracias, hermanos, por esa acotación, porque algo tan sencillo como la temporada que se viene, ¿no? Temporada donde ya todo el mundo empieza como a salir a vacaciones la parranda y ya. se dan más licencias y entonces, Carlitos, ven, tomémonos una cerveza, ven, hagamos eso, un baile, la cosa y la otra, ven, peca conmigo. Entonces, ¿qué dice Carlos? No, a la luz de que Cristo ha sufrido, a la luz de que Cristo vino y derrotó el pecado, yo no puedo vivir el tiempo que me queda haciendo lo mismo que ustedes, no. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, su familiar, su amigo, su cercano, se siente ofendido. De hecho, se siente como tal vez, como, usted se cree más cosa que yo y empieza a insultarlo, empieza
a difamarlo, empieza a atacarlo. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Y ahí volvemos al contexto. Responder como Cristo respondió. Cuando lo insultaban, no devolvía insulto. Cuando lo atacaban, no devolvía con la misma moneda, no se vengaba, sino se encomendaba a aquel que juzga. Y acá está la misma idea, ya que está hablando de juzgar. Hay uno que está preparado y quien está preparado es Cristo mismo. Aquel que está preparado. Cristo está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso va a haber un momento para juzgar. Tal vez no hoy. Tal vez hoy tengas que sufrir ese insulto. Tal vez hoy te digan, pero tan bobo, vea, se cree cristiano y ya de mejor familia, ok. Tal vez hoy tengas que quedarte callado y enfrentar eso. Pero Cristo va a juzgar eh, eso. Pero nuestro llamado, y con esto concluimos, es vivir en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Bien interesante que este concepto de vivir y de vivir, ambos se conectan con la voluntad de Dios, ¿no? Acá y acá también. Entonces, hay una manera de vivir que es agradable y que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay una forma de conducirnos con amigos inconversos, con personas inconversas, con nuestra propia familia, en nuestra propia casa, con mi esposa, como ya lo hemos visto en el capítulo 3, con mi patrón, con mis hijos. Hay una manera de vivir que es agradable a Dios, que es la voluntad de Dios. Y nuevamente, esa manera de vivir, ¿cuál es el ejemplo perfecto? Cristo, hermanos. Sin Cristo no hay voluntad de Dios, eh, no hay nada, literalmente. Es bien interesante porque esto conecta también en el versículo 3:17. Acá hemos hablado de la voluntad de Dios, y en el 3:17, si nos devolvemos un poquito, acá hablábamos ahorita también de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, padecer por hacer el bien es la voluntad de Dios. Y vivir aún padeciendo por hacer el bien es la voluntad de Dios. Y aquí lo volvemos a ver en los versículos que estamos viendo de vivir para la voluntad de Dios, vivir a la voluntad de Dios. Entonces, el sufrimiento y la voluntad de Dios son cosas muy cercanas. Y si eso no fuera suficiente, vayamos al último versículo de este capítulo 4. Así que los que sufren conforme a qué? La voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, encomienden sus almas. Acá, encomienden sus almas al fiel Creador, ¿haciendo qué? El bien. Bien interesante, hermanos, que a la luz de lo que nos dice Pedro, no hay ningún escenario, ninguno, donde yo esté exento de comportarme imitando a Cristo. No, no, que se me insultaron mucho, es que me dijeron, es que me trataron como, y yo por eso me defendí. No, no, no. No hay ningún escenario donde tú no debas imitar a Cristo, aquel que guardó su boca, no cometió pecado con su boca, no cometió pecado con sus actos, no se vengó, no insultó de vuelta cuando le insultaron, sino que cayó, enmudeció, pero también devolvió bien por mal, ¿no? Esa es la misma actitud, y esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No, que es que estoy en esta situación, ¿qué querrá Dios que haga? No es difícil, no es difícil saberlo. Es difícil cumplirlo, no digo que no, pero saberlo, cuál es la actitud correcta, no es difícil. Realmente no lo es. Bien, am, en esta sesión vamos a ir concluyendo. En esta sesión tenemos algunos mandamientos: ser prudentes, ser fervientes, ser hospitalarios, y que nos llevan a ver justamente cómo es ese vivir bajo la voluntad de Dios. Si queríamos ver cosas prácticas en cuanto a vivir
bajo la voluntad de Dios, la porción perdón, del 7 al 11 del capítulo 4 está perfecta para mostrarnos esa. Y como les mostré ahorita, esta parte del 12 al 19, que es ya al final del capítulo, nos habla de lo mismo. Vuelve a retomar la misma idea, obviamente con otros enfoques, pero el tema de sufrir, no como ladrón, no como asesino, sino sufrir por causa de Cristo, por causa de ser cristiano, de que no hay vergüenza en eso, sino que hay gozo, como veíamos ahorita, hay un gozo por sufrir por causa de la justicia. Y el capítulo 5 nos lleva a pensar en las exhortaciones finales. Pedro exhorta a los ancianos, también va a exhortar a los jóvenes más adelante y básicamente los exhorta a ser como Cristo, a realmente rendir a Cristo toda su vida, echar su ansiedad, resistir al diablo, realmente seguir sufriendo. Y la promesa más grande del libro, diría yo, am, bueno, recordemos que hablamos del propósito del libro. En el 5:12 y era que él escribía exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Y acá ya llegando al final, él va a hablar del Dios de toda gracia. Y esa gracia implica sufrimiento. Cuando sufrimos no es que se acabó la gracia de parte de Dios, sino que Dios sigue mostrando gracia, solo que en otro aspecto. A veces no lo vemos así. A veces pensamos que la gracia solamente es cuando nos salva o cuando nos saca de una situación difícil o cuando se va la enfermedad por la cual orábamos, pero a veces la gracia implica el sufrimiento, ¿no? Y acá dice, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Qué linda esta promesa, hermanos. Nada se sale de su control, nada se sale. A la luz de eso debemos, como decía, humillarnos, echar toda nuestra ansiedad, saber que Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, todo esto. Y llegamos ya a la última porción, que es el propósito, como les decía. Acá está el propósito de toda la carta que es, les he escrito brevemente, ¿verdad? Dice Pedro. ¿Para qué? Para exhortar y testificar que esta es la verdadera gracia de Dios. Y uno se preguntaría, yo les hice la pregunta el primer día, ¿cuál es la gracia de Dios? Y entonces podríamos, a la luz de hoy, de un poquito recoger todo lo que hemos visto. La gracia de Dios es que Dios mandó a su Hijo a sufrir para que nos dejara ejemplo, para que cuando nosotros nos encontremos en la misma situación de sufrimiento no digamos, Dios me desamparó, Dios me dejó, ya no cuento con Dios, Dios no está conmigo, no, sino que digamos, aún esta situación es muestra de qué, de la gracia de Dios. Dios me está permitiendo ser parte del ejemplo de Cristo a través de esta situación X y Y. Y el llamado es a estar firmes en ella. ¿En qué? En la gracia. La gracia que nos salva, pero también la gracia que nos exhorta a sufrir como Cristo sufrió. ¿Listo? Hermanos, hemos corrido un poquito al final para mirar los capítulos 4 y 5, pero es por causa del tiempo. Espero que no dejen de estudiar esta carta, que ustedes puedan detenerse, analizar más cosas. Es realmente de mucho ánimo conectar los puntos, por así decirlo, cuando lo hacemos. Y les dejo bueno, este es el propósito del libro, ya lo vimos, pero les dejo un versículo para memorizar. Nadie lo va a calificar. Nuestro hermano Julián no va a poner nota sobre eso. Pero si hay un versículo que yo creo que resume lo que acabo de decir de todo el libro, es el 2:24 de Primera de Pedro. Para mí este versículo resume todo el libro. Obviamente, pues hay muchas cosas que añadirle, ¿verdad? Pero si pudiéramos resumir todo el libro en
en un solo versículo sería este. Él mismo, Cristo, ¿verdad? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que, y aquí está lo que hablamos, muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas, ¿las de quién? Las de Cristo, sus heridas, fueron ustedes sanados. Entonces, fueron ustedes sanados. Y acá está el resumen del libro. Cristo llevó el pecado sobre su cuerpo para que nosotros vivamos perdón, vivamos de la justicia sí, y muramos al pecado. Básicamente eso es el resumen de todo el libro. Le animo a que se lo memorice, a que lo guarde en su corazón, a que si alguien le pregunta, hey, ¿de qué se tratará ese libro de Primera de Pedro? Pues usted pueda tener en su mente que Cristo vino, murió, llevó el pecado para que nosotros vivamos para Él, aún en momentos de sufrimiento y persecución y dolor. ¿Ok? Bien, mis hermanos, así concluyo yo esta parte, por lo menos, de la noche de hoy, abriendo el tiempo entonces para algunas preguntas eh, y para que podamos, no sé, conversar un poquito sobre algo que tengan al respecto. Ujú. Nuestro hermano Carlos Iván hace un aporte muy interesante en cuanto al versículo de 3:20, perdón, 3:21, y dice, los cultos y la doctrina pentecostal unitaria hacen muy mala interpretación de este versículo del 3:21 al apoyarse en él para sostener que el bautismo es para salvación, cuando es claro en varios pasajes que se necesita fe y el creer para ser salvo. Correcto, hermano. El arrepentimiento y la obra de Cristo no es reemplazable. Si no, Cristo no hubiera tenido que venir, solamente hubiera mandado razón y decirnos, hey, bautícense y ya quedan salvos. Pero se necesita la fe, el arrepentimiento, la obra de Cristo, su sufrimiento, su padecimiento, para que realmente esa salvación se pueda completar. Entonces, muy importante eso. Bien, mis hermanos, ¿hay alguna otra pregunta que queramos lanzar en esta noche? Buenas noches, hermanito Simón. Mm, Hola, hermana, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Necesito hacerle una pregunta, pero es de personal. ¿Sería posible después de que todos ya hayan terminado? Ok, sí, sí, no hay problema, claro que sí. Muchas gracias. Listo. Mi hermano Simón, Sí, mi hermano. eh, mm, resalto también una promesa que me parece muy apropiada para nosotros en el 5:4, en el capítulo 5, versículo 4, que dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro amado Señor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mm, Una corona es una bendición, obviamente que viene en el contexto de lo que nos pide, ¿no? De apacentar la grey de Dios, ¿sí? De estar cuidando de ella, de mm. tener voluntad para trabajar en favor de la grey del Señor, ¿no? Y ahí vamos a recibir una recompensa que es la corona incorruptible de gloria. Gran promesa, gran bendición. Correcto. Y si quisiera acotar un pensamiento más, mi hermano, basado en ese versículo, es bien interesante que en el contexto de Primera de Pedro, casi siempre, y nuestro hermano Ken Fleming hizo un excelente trabajo en notarlo en su libro, no recuerdo en este momento en qué página como tal, pero casi siempre que habla de la gloria y de que ustedes van a estar en gloria y de gloria, casi siempre se conecta con el sufrimiento. Entonces, en Primera Pedro hay este patrón de primero sufrimiento y luego gloria, así como en Cristo. ¿Qué tuvo que hacer Cristo? Primero sufrió y luego fue glorificado por el Padre, luego se le dio el puesto allá a la diestra de Dios y todo eso. Así que es un modelo bien interesante aún para nosotros como creyentes, ¿no? Que queremos la gloria, que queremos recibir esa corona y decir, ¡ay, ya se acabó esto! Qué lindo es disfrutar de la presencia de Dios, del cielo y todo esto, pero pilas, porque hay que recordar que para eso y aún los líderes de la iglesia o los ancianos van a tener que aún
en ese proceso de apacentar la grey, de velar por ellos, de cuidarlos, probablemente van a haber momentos muy difíciles, de sufrimiento, de persecución, de disputas, de peleas, pero no pasa nada. Tenemos puesta la mente no en el sufrimiento, sino en la gloria. Así como Cristo no tenía la mente puesta solamente en sufrir, este sufrimiento va a durar siempre, no, sino en la gloria que vendría después de eso. Entonces, bien importante no perder ese patrón. Pero gracias, hermano, excelente aporte ese, de verdad. Muy bien, ¿alguien más tiene algún comentario, otro versículo que le llamó la atención o una pregunta? Hermano Simón, buenas noches. Hola, mi hermana, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, sí, señor. ¿Me puede explicar un poquito más el versículo 6 del capítulo 4? Sí, gracias mi hermana por mencionarlo. No tuvimos tiempo para correr o para abarcar más bien ese versículo, pero básicamente cuando él está hablando ahí de predicar el evangelio a los muertos, que creo que es su pregunta o por ahí Sí, señor. va la pregunta, que cómo así que se le predica el evangelio a los muertos. Eh, Básicamente él está hablando en el contexto por el versículo 5 y 6 cuando en el 5 habla de juzgar a vivos y a muertos, él está Sí, hablando de personas creyentes que ya murieron, ¿verdad? Entonces él está hablando de que aún esos hermanos que ya murieron, que ya no están con ellos, que tal vez de hecho a la luz del contexto murieron a causa de la persecución, pues ellos mismos también escucharon el evangelio y lo recibieron y que serán juzgados en algún momento. Es decir, el juicio no solamente en la mente de Pedro, él usa estos versículos para decirles a estas personas que estaban pasando por cosas muy tesas, que el juicio no solamente va a ser para ellos, sino para todos, en realidad, que ujú, Cristo está dispuesto y como decía el contexto, preparado para juzgar en algún momento aún a los creyentes que se murieron. Entonces, a la luz de eso, vivan conforme a la voluntad de Dios. A la luz de eso, versículo 7, a la luz de que el fin de todas las cosas se acerca, sean prudentes, de espíritu sobrio, oren, sean fervientes en amor, todo esto. Entonces, sí. básicamente esa es la conexión con ese versículo que suena un poquito Hermano, raro. teniendo en Cuéntame. cuenta lo que Gracias, dice hermano Simón. en el segundo pasaje, digo, creo que es en la segunda carta, que no recuerdo el versículo, pero dice que el juicio tiene que empezar por la casa de Dios. Ese está en realidad en esta carta también, en el versículo eh, 17, 4:17. El juicio debe comenzar por la casa de Dios, correcto. Ujú. Ujú. Gracias, mi Entonces, hermano Simón. de nada, es básicamente le está animando a vivir a la luz de la palabra de Dios y de la conformidad a la voluntad de Dios, para que cuando sean juzgados, y recordemos, este juicio no es en este caso para condenación, pero sí es para rendir cuentas a Dios y ellos van a ser juzgados. Entonces, a la luz de eso, vivan a la luz de que Cristo murió y padeció y venció el pecado. Básicamente son palabras de mucho ánimo. Bueno, Simón, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Una cosita, no sé, yo oí un comentario una vez sobre el punto donde cuando el Señor dice que fue a predicarle a los espíritus encarcelados, encarcelados, que alguien decía que cuando el Señor murió y pues ya y estuvo y resucitó, bueno, en el momento en esos 3 días que está ahí, dice que él fue a predicarle a esas personas o que que habían muerto, ¿sí? Ujú, Que no creyeron a la promesa de un Salvador, que no creyeron a esa promesa de un Salvador, porque desde Génesis 3 porque la gente cómo se salvaba antes por la promesa, porque creían en la promesa de ese Salvador, de que Él iba a venir. Entonces ellos creían en el Salvador, o sea, nosotros creemos en la promesa ya cumplida. ujú. Ellos creían en esa promesa de ese Salvador que iba a venir. Entonces ellos se salvaban era por esa fe sí, en la promesa del Cristo que iba a venir, ¿sí? Ajá. Es que él
fue a mostrarles a los que no creyeron de que eso era una realidad, de que Él era el Salvador, que se había cumplido eso. Pues yo oía ese comentario de alguien, de que Él Ujú. iba que fue a predicarles a ellos, de que era, sí, porque entonces las personas que murieron creyendo en la promesa, ellos, ¿qué pasó con ellos entonces? Ese día también tuvieron que haber sido, no sé, sí, también ellos también tuvieron que estar con el Señor en ese momento, porque ahí se cumplió la promesa, no sé cómo será ahí. Pues ahí sí sería bueno que de pronto usted me diera alguna aclaración, pero eso oí, que ellos fueron los que les Sí, predicaron, a los que no creyeron en esa promesa. sí, es también una opción, pues básicamente hay varias opciones que puede significar en ese pasaje. Como decía ahorita, una de las opciones puede referirse a que Cristo estaba, por así decirlo, predicando a través de Noé, en aquellos que vivieron en los tiempos de Noé mientras se construía el arca. Otra opción de la interpretación de este versículo puede ser que se refería a santos del Antiguo Testamento que murieron y fueron liberados por Cristo durante esos 3 días entre la muerte y la resurrección. O también otra opción puede ser que esos espíritus encarcelados describa, como lo decía ahorita, la proclamación de victoria y juicio de Cristo, pero proclamándole no a personas, sino a ángeles malvados, a esos ángeles caídos que se fueron desterrados del cielo. Ah, Puede ser también a personas que ya murieron, pero pues creo que hay posibilidades un poco más viables de interpretar este versículo que esa, sin decir que no es una posibilidad, porque o sea, habría que pensar, bueno, o sea, ¿cuál era el propósito de Cristo de predicarle a personas que ya no tienen posibilidad? Solo para decirles, vea, si era verdad en tu cara, o sea, ¿sí me entiendes? ¿Para qué? Eh, entonces, o solamente para decirle, no, mire, si era verdad, gané. ¿Sí me entiendes? Entonces, nuevamente, No sé. puede ser una posibilidad. Yo preferiría la opción de irme más como que es eh, una forma de decir que Cristo estaba predicándole a personas así cuando estuvo en su ministerio en la tierra, pero bueno, como dije, es un versículo, un pasaje bastante Sí, es complejo. difícil. Sí, Sí, pero señor. gracias, hermano. Puede Que ser. venció. Cuando estemos en Lo el más cielo lo importante es que sabremos. nosotros creemos en El Salvador. Sí, sí, sí. Lo importante es Sí, que él no se dejó sin anuncio. Es lo y que importante en su entendemos vida. que todos los que creyeron en la antigüedad en esa promesa son salvos. Exacto, exacto. Amén. Simón, qué Sí, mi pena. hermano. He tenido unas conversaciones en estos días con unas personas que van a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y ellos les enseñan unos argumentos, pues no, en el caso mío no basados en la palabra de Dios, ¿cierto? Porque ellos, sabemos que ellos lo asumen el bautismo como salvación, ¿cierto? Bueno, pero fuera de asumir el bautismo como salvación, también tienen otro prodigio, que eso no es de Dios, sino de los hombres, que es el que hay que perseverar para no perder o alcanzar la salvación. Sí, entonces uno ve la misma contradicción de lo que les están enseñando. ¿Por qué? Porque les hablan que el bautismo es para salvación, pero al mismo tiempo les inculcan de que tienen que perseverar en luchar para no perder esa salvación. ¿Sí? Y yo he venido hablando con ellos, pero es algo, hermano, sí, de mucha paciencia, de mucho amor, sí, digámoslo así, para uno poder tener cierta forma, un espacio de que ellos puedan entender y puedan ser sensibles verdaderamente a creer a qué es el bautismo y que cuando una salvación se adquiere por la fe, el haber creído a la obra de Cristo y en especial a la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo, fundamentarlos en el propósito y en qué se basa en creer en Dios, ¿cierto? Pero es Ujú. difícil porque
O sea, fundamentalmente están muy adoctrinados a lo que el hombre quiere enseñarle allí, ¿no? Y es difícil, porque he tenido varias veces conversaciones con varios y ellos enfasan eso, el bautismo para la salvación, pero aún patrocinado en que tienen que perseverar para no perder la salvación o alcanzar la salvación. Tema bastante difícil ese, ¿no, Simón? Mano, yo Sí, vivo a la vuelta del principal templo pentecostal de mi ciudad y he tenido algunas veces tuve la oportunidad porque tengo un amigo que es de allá, de ver cómo era su culto, de entender cómo era su doctrina y tengo que decir de ellos tristemente tres palabras que escuché de un escritor: doctrina pentecostal, cimientos de barro, porque ellos tienen unas ideas que cuando tú las analizas en el contexto bíblico no concuerdan para nada con la escritura, para nada, no sé de dónde la sacaron. De hecho, tuve una discusión con mi amigo una vez porque yo le dije, bueno, dime en la historia del cristianismo quién seguía esta idea aparte de Socinio. Y mi amigo se enojó conmigo, no me pudo contestar. Yo le dije, yo no encuentro hasta antes de 1848, yo no encuentro pentecostales en la historia, ¿dónde estaban? Eso yo no sé de dónde salió. Y a él no le gustó. sí, es una cuestión compleja, igual ah, todo el tema de la doctrina es bien compleja y mis únicas palabras para no ahondar más en esto es las palabras del versículo 2, capítulo 2, versículo 2, y es una invitación a desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella podamos crecer para salvación. Eh, es lo que todos debemos hacer. Ninguno acá está sobrado, ninguno acá está ya maduro como para decir yo ya lo tengo todo, entonces todos estamos en una carrera y debemos ser pacientes, y también confrontar los errores, es lo que diría yo. Simón, y de la tarea que dejó los 8 días, de las Sí. preguntas, de los versículos, todo eso. Ah, sí. De pronto hay hermanos que los han mandado, no sé. Si alguien quisiera preguntar sobre eso o responder alguna de esas preguntas, puede hacerlo, mis hermanos. Tenemos ya 4 minuticos para ir terminando, entonces aprovechar estos 5 minuticos que nos quedan para si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir lo que respondió a alguna de esas preguntas que mandé, puede hacerlo. Claro que sí. ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud? Bueno, la pregunta que yo quiero lanzarles a ustedes sería la cuarta pregunta de esas preguntas que les dejé, que lo puedan, ¿cómo se dice? Como meditar en sus mentes, en sus corazones, a la luz pues, de todo lo que hemos aprendido, de lo que el material nos ha mostrado, de la profundidad que hemos podido ir en esta primera epístola de Pedro. Y es, ¿qué motivación les ha dado a ustedes, primera de Pedro, para derrotar pecados en su vida? ¿Qué, sí, o sea, qué bases les ha dado a ustedes para decir, debo luchar más contra este pecado y debo sacarlo definitivamente, erradicarlo definitivamente de mi vida? Eh, Realmente creo que es una muy buena pregunta para que nos llevemos a la casa, para que meditemos en ella. Realmente creo que hay cosas aquí que nos hablan y nos dan al menos la suficiente motivación para decir, basta ya de vivir como vivía antes, ahora quiero vivir bajo la voluntad de Dios. Creo que hay cosas acá que podemos echar mano y que van a ser de bendición para nosotros. Les animo a que mediten en ellas y puedan aplicarlas en su vida. Bien, mi hermano Julián, creo que con eso entonces terminamos por hoy. Gracias, hermano Simón. Gracias por su apoyo a este ministerio. Gracias por la disposición de su tiempo valioso, que yo sé que es muy valioso.
para darnos esta enseñanza o se hace guiar por Cristo para esta enseñanza, hermano Simón. Permítame en 2 minuticos un pequeño anuncio, 2 pequeños anuncios, pero antes, por favor, hermano Hugo, nos puede despedir, por favor, en oración, ya desde que un principio estuvo como muy activo. Hugo, hermano Hugo, ¿está por ahí? Hermano Hugo, nuestro hermano Carlos Nieto, por favor, entonces, Calito, por favor, una pequeña oración para despedir esta Ya clase. estoy, por acá estoy, casi no me había salido, estaba ahí en la Biblia y no, casi no me meto. ¿Quién va a orar, el hermano Carlos o yo? ¿Me puede, Hugo, por favor? Señor, te damos gracias, Padre Santo, Padre del cielo, Padre eterno, Padre misericordioso. Te damos muchas, muchas, muchas gracias, Señor, por este tiempo, por habernos permitido, Señor, este estudio con nuestros hermanos, haber unido, Señor, este grupo. Gracias por el hermano Simón y por cada hermano de Tuluá y de Cali, Señor, y de Armenia y de los otros lugares los que se hayan conectado. Señor, gracias, gracias porque tú eres nuestro gran Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre eterno. Y gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por lo que aprendimos, Señor, por saber, Señor, que tú llevaste, Señor, todas nuestras cargas. Tú moriste en la cruz por nuestros pecados, todo lo que padeciste, Señor. Y toda la causa, Señor, te la dejo al Padre. Y así nosotros, Señor, que aprendamos cada día a hacer tu voluntad, a vivir en tu voluntad, a, Señor, saber que nada, Señor, ninguna cosa material, Señor, ninguna cosa, nada que nos pase en este cuerpo, Señor, debe movernos de la voluntad tuya, Señor. Porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Tú nos diste el ejemplo, Señor. Tú eres nuestro camino, Señor, que hemos de seguir siempre, imitar, Señor, la obra, Señor, sabiendo de que, como dices tú, Señor, en Juan 17:4, glorificaste al Padre. Hiciste la obra que Él le dio que hiciese, Señor. Sabemos, Señor, que como hombre no fue fácil. Señor, si no, en el huerto, Señor, no hubiese sudado gotas de sangre, Señor. No hubieras pedido que si había otra forma, Señor, pero que no quería hacer la voluntad de Él, sino la tuya, Señor. Y así sabemos que hay momentos difíciles en nuestra vida donde que queremos pedir o que hemos pedido otra forma o qué más podemos hacer, Señor. Pero debemos siempre estar bajo la voluntad del Padre y saber que si es la voluntad del Padre en todo lo que Él quiere que lo hagamos, Señor. Enséñanos a vivir en esa voluntad, en saber que como hijos tuyos, Señor, nos espera una corona incorruptible. Sabemos que tú ya venciste, que tú estás sentado en lugares celestiales, que, Señor, nosotros ya tenemos esa identidad de ser tus hijos, de estar sentados en lugares celestiales, y que ya no necesitamos hacer nada porque tú lo hiciste todo. No es ningún mérito de nosotros, todo es mérito tuyo, Señor, pero debemos vivir cada día para la obra, vivir para agradar a Dios, para que nuestra vida sea para la gloria de Dios, que nuestro trabajo, que nuestra motivación cada día sea bendecir tu nombre, donde estemos, con los que estemos, Señor, no contender con nadie, ni por doctrina, ni por ninguna cosa, Señor, sabiendo de que nosotros como hijos tuyos ya somos herederos del reino y que debemos ser imitadores de Cristo y no de nuestros argumentos, ni de nuestra forma de ver la vida, ni de nuestra forma de querer hacer las cosas, Señor. Acercarnos siempre a ti como debe ser, conforme a lo que tú siempre demandas de nosotros, Señor, que es agradarte en lo que Cristo ya hizo, y saber que si sufrimos alguna persecución, alguna necesidad, tú ya lo supliste todo, Señor, porque qué cosa puede haber más importante de saber que somos tus hijos y somos herederos del reino de los cielos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y hasta que este grupo, Señor, o una próxima oportunidad podamos, Señor, estudiar otra vez unidos, Señor, y gracias por la vida de Simón y gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre es viva y eficaz, Señor, y sabemos que ella siempre nos enseña, Señor, nunca, Señor,
La palabra siempre, Señor, nunca vuelve vacía. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos por todos nuestros hermanos. Gracias por los hermanos de Maús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén, gracias, mi hermano. Bueno, mi hermano, regálame 2 minuticos, unos pequeños anuncios ya para terminar. Primeramente, gracias a Dios, dale gracias a Dios por esos espacios que nos permite descubrir las escrituras, mis hermanos. Primeramente, a Él, gracias. A ustedes, mis hermanos, todos, Cali, Tuluá, Armenia, Calarcá, y se me escapa por ahí, a los de la confraternidad carcelaria, por aceptar la invitación a estudiar la palabra en familia, mis hermanos, como hijos de Dios, en coinonía todos, mis hermanos, de verdad, gracias a ustedes. Los esperamos el próximo año con buen ánimo, para seguir estudiando, Dios mío bendito. Mañana vamos a estar, queremos dejar el grupo abierto todo el día, mis hermanos. El grupo todo el día. Solamente, mis hermanos, les pido el favor para que nos den conceptos del estudio de Primera de Pedro, solo conceptos y conceptos del ministerio. ¿Qué podemos implementar? ¿Qué podemos cambiar? Queremos que nos ayuden en eso. Queremos siempre servir a Dios, a Cristo a través de este ministerio, pero hacerlo bien, mis hermanos. Sé que somos humanos, sé que podemos fallar en cualquier momento. Somos humanos, podemos fallar, pero queremos siempre servirle a Dios y hacerlo muy bien. Entonces queremos que nos digan qué les gusta del ministerio, qué les disgusta, qué podemos ampliar, qué podemos cambiar, qué podemos implementar, mis hermanos. Entonces mañana todo el día va a estar el grupo abierto, mis hermanos, solamente conceptos de estudio, Primera de Pedro y del ministerio de mis hermanos. Aceptamos cualquier regaño, cualquier exhortación, lo que sea, mis hermanos. Repito, queremos es aprender, edificarnos y queremos cambiar, pero a bien para la obra en Cristo, mis hermanos, como lo dice Primera de Corintios 15:58, mis hermanos. Mis hermanos, pedimos el favor, los hermanos que tengan exámenes en su casa de cualquier estudio del año, exámenes, por favor, hágalos llevar a la oficina. Hay hasta el 17 de diciembre para que lo hagamos llegar para su certificación, mis hermanos. De ahí para allá, pues si necesitan algún estudio, con mucho gusto, pero no abriremos oficina. Después nos vamos un poquito como de vacaciones, mis hermanos, para llegar recargados, mis hermanos, en Cristo el próximo año, con toda a través de este ministerio para Dios y para ustedes, mis hermanos. Buenas noches y que Dios les continúe bendiciendo. Gracias a todos. Feliz descanso. Hermanito